Muy bien, bueno, vimos entonces en el video anterior la ley de Savart. Entonces, el campo producido por un elemento de corriente, IDL, a una distancia R de ese elemento de corriente. Vamos a ver un par de aplicaciones. La primera es un alambre. Este alambre está indicado acá, es un alambre que empieza aquí, termina aquí. Suponemos que circula una corriente hacia arriba, I. ¿Ok? Y mi intención es calcular el campo magnético en este punto P, que está acá, a una distancia A del alambre, la distancia perpendicular al alambre que pasa por el punto P, o sea, la distancia geométrica. Esa es la distancia A que ubica el punto P respecto al alambre, y quiero integrar entonces todos digamos, los diferenciales campo producidos por cada uno de los diferenciales L. Miremos un poco el sentido del campo. dl vector R, fíjense, toma un elemento cualquiera del conductor, este dl que está marcado en rojo acá. Genera un campo entonces a una distancia R, marcada por este vector, al punto P. Entonces, ¿cómo es el campo? El campo es dl vector R, dl para arriba, R para allá, entonces el campo es central. ¿Sí? Noten una cosa, que si yo voy a dividir este conductor, que es recto, por suerte, vamos a aclarar acá, a nombre recto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que todos los dl van a producir el campo en la misma sentido y dirección. Por lo tanto, afortunadamente, todos los dBs van a ser una suma simplemente escalar. Todos los dBs van a ser entrantes al pizarrón. No hay que hacer una composición vectorial. Eso es una simplificación del problema bastante interesante, bastante importante. Bien. El problema, como siempre, ya lo planteamos, está listo para hacer, pero entramos como siempre en física 2, la dificultad matemática de resolverlo, ¿no? Siempre nos topamos con el mismo problema. Así que tengan un poco de paciencia, es un problema, digamos, más matemático que otra cosa, porque el concepto ya lo sabemos. Cada dl, entonces, por esta ley, produce un dB y los dB se suman. Y eso sería el concepto físico. Vamos ahora a resolverlo. Planteo entonces acá la ley de Biot-Savart, mu004pi, i dl r cuadrado. Bueno, fíjense acá, tracé una serie de ángulos. Gamma es este ángulo entre el dl y r, que me sirve justamente para ubicar el producto vectorial este. Ese ángulo lo llamo gamma. Por interés que vamos a ver dentro de un minuto, me interesa también el ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo complementario, es el ángulo que forma r respecto a la distancia del punto al cable. Ese ángulo lo llamo θ. Y como voy a integrar entre este punto y este punto, digamos, voy a ver que r, este r que está acá, tanto r como el versor, van variando desde este punto, que sería cuando empiece a integrar acá, fíjense, r de esa dirección, si este es el vector r en azul, ahí cuando empiece a integrar, el primer dl, r va variando cuando voy integrando, y cuando termino tiene esta dirección. Por lo tanto, lamentablemente, r varía en módulo, como ustedes ven, y en dirección y sentido, por supuesto. ¿No? El sentido, ya sabemos que si varía en dirección, listo, ya está. El vector es bastante complicado, entonces varía en módulo y dirección a medida que voy integrando. ¿Sí? Eso es un problema. ¿Ok? ¿Y cómo voy integrando? Entonces puedo definir que integro desde este ángulo alfa hasta acá, y a medida que voy integrando, o sea, θ, ¿no? Va desde alfa hasta un ángulo llamado beta. Θ es el ángulo variable, que es el que ubica a r respecto a la horizontal. Entonces va a variar desde alfa hasta beta. Entonces se marcado el ángulo alfa sería este, el ángulo beta sería ese. Θ y gamma. ¿Ok? Bien. Una vez que me ubiqué un poco geométricamente con todos estos valores, entonces escribo la ley de Savart, de nuevo, mu004pi i dl, como es el producto vectorial, estoy calculando el módulo acá, es el seno del ángulo comprendido entre i y dl, entre dl, perdón, y r versor, ¿no? ¿Cuál es el ángulo comprendido entre dl y r versor? Entre dl y r versor, el ángulo comprendido es gamma, este ángulo que está acá, ¿ven? Entonces es i dl, seno de gamma, r dividido r cuadrado. ¿Qué veo en esta ecuación? Tengo que integrarla, ¿y qué veo? Que tengo tres variables. R, como dijimos, varía, ¿sí? Va variando. Seno de gamma también, el seno de gamma varía, fíjense, gamma sería acá y hasta acá, va variando. Y también varía, por supuesto, de L, ¿no? Es la variable, digamos, de integración. Entonces tengo tres variables, R, gamma y DL. ¿Qué tengo que hacer? Expresar todo en una sola variable. Puedo expresar R y gamma en función de DL, o hay varias alternativas, depende del gusto matemático de cada uno. En el libro está de una manera, yo lo hago de otra para que tengan otra forma alternativa de resolverlo. Mi variable me gusta es θ,
quiero expresar todas estas tres variables en una sola variable, tita. ¿Qué es tita? Entonces, como dije antes, el ángulo que va barriendo R respecto a la horizontal desde el principio del alambre hasta el final del alambre. Este ángulo tita es mi variable, la que yo elijo, variable de integración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi objeto ahora? Antes de seguir adelante, tengo que expresar R y gamma y dl en función de tita. ¿Ok? Si no, estoy listo. Entonces, vamos a ver fácilmente cómo hacemos esto. Vamos a ver primero cómo hago con dl. O con R, si ustedes quieren. Acá tengo R, es más fácil. R es más fácil. ¿Cuál es el módulo de R? Fíjense que R es esta hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, A dividido R es el ángulo, el coseno de este ángulo, tita, ¿no? Coseno de tita. Entonces, como puse acá, es el cateto adyacente, que es A dividido R. A es una constante, como ustedes ven, la distancia entre el punto y el alambre. Por lo tanto, eso no cambia. Por lo tanto, de acá R va a ser simplemente A sobre coseno tita. ¿Ok? Es una forma entonces de expresar R en función de tita. ¿Ven ustedes? Ya con esto tengo la primera variable. Acá tengo seno de gamma. Bueno, seno de gamma, fíjense que este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Tita y gamma son complementarios. Por lo tanto, el seno de gamma es igual al coseno de tita. ¿Ok? Entonces, tita ya también lo tengo representado, o mejor dicho, gamma en función de tita, ¿no? Repito entonces, esto que está acá es igual al coseno de tita. Son ángulos complementarios. ¿Estamos? Me falta el DL, que es un poco más complicado, que está resuelto acá. Para verlo mejor, hago como una especie de zoom y escribo el DL más grande, acá ven ustedes, para poder dibujar. Y acá tengo el R, que, bueno, sigue, ¿no? Esto está muy ampliado. Digamos, fíjense el tamaño que tiene esto. Entonces está ampliado, acá sigue el R y forma el ángulo tita con respecto al horizontal. ¿Qué veo? Que este es el R, este es tita, y entre digamos, los extremos del DL hay dos brazos que abrazan justamente a ese vector DL, y eso lo llamo diferencial tita, ¿no? Si yo lo dibujara acá, sería como esto y esto, dos líneas que son casi paralelas a R, ¿no? Casi paralelas, porque esto es muy, muy pequeño, y ese pequeño vectorcito DL abraza a dos líneas que forman un ángulo que llamo diferencial tita. Entonces, si eso es así, R por diferencial tita, ¿qué me va a dar? Este arco. Este arco que está acá, marcado así, es R diferencial tita. R por diferencial tita. Y tengo que calcular ahora DL. Fíjense que esto es también un triángulo rectángulo. Este ángulo es gamma, es este que está acá. Por lo tanto, este que es el complementario es tita, este que está acá. Entonces, digo que esto que está acá, fíjense, R de tita, que sería esto que está, el arco, R diferencial tita, dividido dl, el módulo de L, ¿no? Dividido esto, que es el coseno de ese ángulo. Y entonces, dl, al final de todo esto de espejo, me queda R de tita sobre coseno tita. ¿Está? Bien, eso es una forma de expresar dl en función. Fíjense que dl no es igual a esto, ¿no? Esto es el arco. R diferencial tita no es igual a dl. Por más que sea chiquito, obviamente, bueno, es infinitísimamente pequeño, pero bueno, el cociente no es 0, sino el cociente sigue siendo el coseno de este ángulo. El cociente del arco R diferencial tita dividido de L sigue siendo, por más chiquito que sea, sigue siendo coseno tita. ¿Ok? Bien, de esa manera entonces despejamos de L. Bueno, ya tenemos entonces todo lo que necesitamos. El DL, el R y el gamma. Entonces llevamos todo a una sola variable tita, como dije antes. El evento se va a hacer 4pi, mu 0 sobre 4pi, perdón, por I, por en vez de seno gamma ponemos coseno tita, ¿sí? ¿Y el DL qué es? Ahí lo tenemos, R de tita sobre coseno tita. Ese es el DL. Este corchete que está acá es el DL. Dividido R cuadrado. A efectos de no ensuciar demasiado, el R cuadrado lo expresé como R por otro R, para poder simplificar y no tener que repasar tanto. El otro R sería R cuadrado, ¿no? Es A sobre coseno tita. Eso para poder simplificar, fíjense aquí, no voy a tachar porque si no se va a ensuciar mucho. R sobre coseno tita y R sobre coseno tita se simplifican. ¿Ven ustedes? Este con este y este con este, se simplifica todo eso y queda una expresión muy simple. Un 0 por I sobre 4pi A, este A queda ahí, que es constante, y queda solamente este coseno tita y el diferencial tita. Bueno, ustedes sigan los pasos después a mano, lo hacen tranquilamente. En definitiva me queda este dB, y el B total entonces, ¿qué es? La suma, o sea, la suma de todos estos dB, la integral, va a ser
¿Entre qué? Entre dos ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta. De mu 0 i sobre 4 pi a, coseno tita diferencia tita. ¿Por qué puse alfa acá negativo? Bueno, porque fíjense, si yo tengo el cable acá, así como está indicado, y tengo un ángulo alfa y un ángulo beta, pero de alguna manera tengo que distinguir los ángulos, porque hay un ángulo que está por encima de A, digamos, de este valor, y otro por debajo, o sea, no está el punto. Entonces, no pueden ser alfa y beta de igual signo, porque ya sabemos, ¿no? Si los ángulos por un lado tienen un signo, para otro tienen otro, entonces por eso puse menos alfa. Esto nos va a permitir ver distintas configuraciones. Supongamos que el punto esté por acá abajo, ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que A va a ser esto que está acá, no quiero ensuciar demasiado el dibujo, pero ustedes se imaginan que A va a ser esto, si este es el punto P', A va a ser esto, la distancia, entonces alfa va a ser positivo, ven ustedes, alfa va a ser desde este punto hasta este punto, beta va a ser este y alfa va a ser este, con respecto siempre a la horizontal. Entonces ahí, en ese caso, los dos ángulos que tienen el mismo signo, ¿no? Están del mismo lado del plano, digamos, ¿no? Sí, supongo que A divide el plano en dos. Entonces, alfa y beta en ese caso serían los dos positivos, y acá iría entonces más alfa. ¿Está claro? Entonces va a depender eso de la posición del punto. Si el punto estuviera arriba, ahí entonces beta sería este y alfa sería este, los dos serían negativos y sería entonces de menos alfa a menos beta. ¿Está claro? Eso es así porque es necesario, obviamente, indicar el sentido de los ángulos. No es lo mismo, los tres casos son, como ustedes ven, P segunda por acá. Disculpen que no tengo pizarrón, ya lo dije muchas veces, pero bueno, no hay más remedio. Si tengo un P segunda no es lo mismo este punto o este punto. ¿Sí? En este caso entonces, insisto, en el punto que está en el medio del alambre, digamos, que está todavía digamos, dentro del entorno del alambre, un ángulo es negativo y el otro es positivo. El punto P', ambos son positivos, y para el punto P segunda, ambos son negativos. ¿Sí? Eso es más o menos la historia de por qué puse esto de esta acá. Entonces, mu 0 por i sobre 4 pi a, el integral de coseno tita seno tita, entre menos alfa y más beta. Al final me queda la expresión b mu 0 i sobre 4 pi a, seno de beta menos seno de menos alfa. En este caso particular, si tengo menos alfa, ustedes saben que seno de menos alfa, como el seno es una función impar, el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Eso, tema trigonométrico, a esta altura lo tienen que saber. Entonces, simplemente esta expresión podría quedar así, en este caso particular, ¿no? Podría quedar así. ¿Sí? Simplemente, se suman los senos. ¿Está? En este caso particular. Pero conviene entonces, para todos los casos posibles, dejarlo, ¿no? Eso. O si ustedes quieren, pueden dejarlo así, seno de beta menos seno de alfa, ¿sí? Y suponer que beta y alfa tienen su signo incorporado ahí adentro. Entonces podrá ser arriba los dos negativos, será seno de menos beta menos seno de menos alfa. Abajo será, digamos, los dos positivos, seno de beta menos seno de alfa. Y en el medio será seno de beta menos seno de menos alfa. Entonces, son todos los casos, si quieren dejamos la expresión general, donde alfa y beta, insisto, tienen su signo metido adentro, y entonces nos queda esta expresión. ¿Sí? Noten entonces que por digamos, la expresión esta que está acá, ¿dónde va a ser el campo más grande? Siempre va a ser en el interior, digamos, el punto que esté dentro del alambre, ¿no? Porque ahí se van a sumar. Va a ser un ángulo positivo y un ángulo negativo, entonces los senos se van a sumar. ¿Está claro? Como dije antes, este va a ser positivo, si este es negativo, es más seno de alfa, ¿no? Y si es al revés también. O sea que, en definitiva, siempre se van a sumar acá los senos. Cuando estoy por arriba o por debajo, los senos se van a restar. El campo va a ser menor. Eso lo pueden comprobar. No puedo abundar demasiado con detalles. Ustedes lo ven. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es un ejemplo, fíjense, un poco trabajoso, pero en definitiva llegamos a la expresión simple que me permite calcular entonces el campo para un alambre recto que empieza aquí y termina aquí. Y bueno, lo puedo definir con estas variables geométricas. En particular, y una cosa que nos va a interesar mucho en el futuro, voy a borrar un poco por acá. ¿Sí? Si me permiten. Porque no quisiera hacer otro video por esto solo. Si el alambre ahora resulta ser infinito, digamos, si alambre es infinito, ¿qué significa que es infinito? Que es muy largo y yo estoy muy cerca del alambre. Obviamente en física no existe tal cosa como infinito, pero yo me voy a hacer un alambre y yo estoy, un alambre que tiene 2 metros o 3 metros del techo hasta el piso, y yo estoy a 1 milímetro del alambre,
prácticamente desde el punto de vista, digamos, de todos los valores, va a ser casi infinito. ¿Qué va a pasar entonces? Ustedes lo ven claramente, si el alambre es muy largo y yo estoy muy cerca, este ángulo a qué tiende. ¿Mm? Estoy muy cerca y muy largo, el ángulo tiende a, esto tiende a 90, ¿verdad? 90 grados. ¿Ok? ¿Y este qué tiende? También a 90 grados. ¿Ok? Entonces, en los extremos, estando muy cerca de un alambre muy largo, los ángulos, ustedes se imaginan eso, ¿no? Los ángulos van a tender, van a ir abriéndose hasta tender casi a 90 grados. En el límite van a ser 90, entonces digo que el alambre es infinito, entonces beta y alfa son 90 grados. Si es así, entonces ¿qué me va a quedar? Que B es mu 0 por I sobre 4pi por A por seno de 90 es 1, ¿sí? Menos, me queda seno de menos 90, ¿no? No recuerdo los signos. Seno de menos 90 es menos 1. O sea que esto me queda 2 en definitiva. Y el campo entonces, vamos a poner así, de un alambre infinito, va a ser simplemente mu 0 por I sobre 2pi por A. Este es un resultado muy interesante que lo vamos a discutir más adelante, pero quiero que ya lo recuerden. Entonces, para un alambre ideal infinito, o una palabra, estando muy cerca de un alambre, el campo es entrante y tiene esta expresión, mu 0 por I sobre 2pi por la distancia entre el punto y el alambre. Eso está en el libro, demostrado de otra manera para un alambre, digamos, finito, pero que yo esté en la mitad. ¿Por qué hace el libro eso? Si yo estoy en la mitad del alambre, entonces, por simetría, como hicimos en campo eléctrico, el CIAS resuelve de otra manera y se llega a esta expresión. ¿Sí? Eso, la forma que lo hace el CIAS es únicamente que yo esté en el medio del alambre, o sea, que tenga la misma cantidad de dl para un lado que para el otro. Yo lo hice por un caso general. El resultado, por supuesto, es el mismo. ¿Sí? Obviamente. ¿Sí? Bien. Entonces, este resultado vale para un punto en un alambre finito, pero que esté en el medio, o bien, ¿sí? Para un alambre infinito. Y ya vamos a ver las consecuencias que va a traer esto con otra ley más adelante que ya le anticipo, que se llama ley de Ampère, que vamos a ver en un par de videos más. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera vemos, digamos, cómo se resuelve este problema. Este punto A es la distancia esta, a veces se llama esto también R. Yo a veces no quisiera llamarlo R. Como esto tiene simetría cilíndrica, a veces mejor, hay libros que lo llaman R también, en función de R una variable, pero no confundan R de la variable R, que es la distancia del alambre, con el vector posición este. Como son la misma letra, a veces es confuso, ¿no? Llamar a esta variable R. Pero hay libros, y a veces yo también lo hago, no voy a decir que no. Si uno tiene un alambre, ya dibuja un alambre y dibuja un punto, dice, bueno, la distancia del alambre al punto es R, y si R va variando, y qué va pasando con el campo, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de un poco también. Básicamente igual ven que es una hipérbola, ¿no? Mu 0 por I sobre 2pi, y es 1 sobre esa variable. Eso sí voy variando entonces el punto P. El campo disminuye con, digamos, inversamente proporcional a la distancia. E insisto, esa distancia a veces se llama R. En el libro que la llaman X, a veces tampoco X es muy conveniente, como esto tiene simetría cilíndrica, parecería que es mejor usar simetría cilíndrica, no variables cilíndricas, sino variables cartesianas, ¿no? O sea, en vez de usar X, usar R. Pero bueno, les digo todas estas dificultades que a veces aparecen y pueden ser confusas, ¿ok? Porque, bueno, sabemos que A en realidad en matemáticas, si uno pone A, es una constante, no es una variable. Entonces, si uno quisiera expresar esto como variable, insisto, puedo usar la variable X o la variable R. Pero, repito una vez más, no confundan ese R con el R vector que se detecta acá, ¿no? Son cosas distintas. Bien, próximo video vamos a ver otra configuración.